entrando, no lo sacas, pero no te enseñaron a modular, te enseñaron a reprimir. Y entonces yo misma me desconozco y me empieza a desconocer todo el mundo. Y si mi mamá antes era muy moderada y ahora habla hasta por los codos y dice imprudencias. Y mi papá, que antes era tan serio, tan que nos dedicó tan rígidamente, ahora llora por todo y se emociona por todo. Y entonces empezamos a sentir que somos raros porque nos pasan esas cosas y nuestra familia también. ¿Qué le pasó a mi papá y a mi mamá que antes era de una manera? Entonces acuden al psicólogo porque dicen, oiga, ya no conocemos a mi papá ni a mi mamá. La primera de veras que yo recomendaría es tener un proyecto de vida, un algo por qué me levanto en la mañana. Es tan básico eso que si no lo tengo, lo demás no va a ser vital, va a ser triste, va a ser desmotivado. Hoy nos acompaña Marta Pardo García, doctora en psicología clínica, terapia familiar y especialista en desarrollo emocional del adulto mayor. Una experiencia personal la sacudió y la transformó, llevándola a escribir su libro Retos de la segunda mitad de tu vida. Un libro que refleja no solo su historia, sino la de muchos que enfrentan el miedo de envejecer sin propósito. Con una energía contagiante y una empatía que se siente desde el primer minuto, Marta nos inspira a ver el envejecimiento no como un cierre, sino como una oportunidad de renacer, replantear y vivir con propósito. Acompáñanos en una conversación como pocas sobre envejecimiento activo, reinvención y esperanza. Marta, bienvenida. Gracias, Miguel, muchas gracias. Un gusto grandísimo estar con ustedes. Nos honra tu presencia hoy en este episodio que vamos a hablar de cosas increíbles también. Marta, la segunda mitad de la vida empieza ¿a qué edad? Mira, Miguel, pasa que estamos acostumbrados a que factores físicos nos marquen las etapas anteriores de la vida, pero llega un momento, que es cuando inicia la segunda mitad de la vida, que no es una edad cronológica, sino interna y psicológica. Suceden algunos factores para que sepas que estás entrando a esa etapa de la vida, aunque no lo sepas, los que estamos estudiando el tema lo entendemos. Mira, sucede que empiezas a sentir que lo que hacías ya no te gusta, ya no te satisface, ya no te levantas con ganas en la mañana porque ya no te interesa, ya como le perdiste el gusto. Eso es una señal de que hay que cambiar, ¿sí? No te empeñes en seguir en algo que ya no te gusta. O también que nuestros proyectos se acabaron. Por ejemplo, ser madre de familia con los niños en casa, los muchachos en casa, es una cosa que cuando se van de la casa y te conviertes en suegra o mamá de hijos adultos, te conviertes en abuela. Entonces es diferente, se te acabó el proyecto de mamá con los polluelos en el nido. Pero pues tu vida sigue, pero se acabó eso y es necesario cambiar. Ese es el momento en que pues, empezaría la segunda mitad de la vida. ¿Sí? Lo marca la necesidad de cambio, ya sea por lo que haces que ya no te gusta o porque se te acabó tu proyecto. Ahora, lo que pasa es que como no sabemos que la vida continúa, nos deprimimos, nos ponemos mal, ya pensamos que nuestra vida no tiene sentido, que realmente se nos acabó todo. Cuando te pasa eso, entras en una desesperanza espantosa. Yo en un momento de mi vida lo aprendí porque enviudé y quedé devastada. Pero como me gusta muchísimo el estudio, alguien me dijo de un curso que se daba en el Carl Jung Institute de Chicago y lo fui a tomar y ahí aprendí que Carl Jung habla de la segunda mitad de la vida. Y ahí aprendí que cuando se te acaba el proyecto primero de vida, hay mucho por hacer, pero lo tienes que aprender, lo tienes que saber en primer lugar. Y ahí me di cuenta que había mucho por hacer. Y lo que hice fue comprar mucha literatura al respecto porque me gusta la investigación. Empecé a entender el tema y una cosa fue muy importante que aprendí que este tema se trata en Estados Unidos, en Europa, en Oriente, pero no en México ni en Latinoamérica. Esto es, ahora ya recientemente sí, pero cuando yo empecé con este tema, cuando lo incursioné en él, no se usaba, no, ni se sabía del tema. Me interesó tantísimo y a la vez que empecé a estudiar, que me gusta la investigación, me empecé a curar.
de mi tristeza, de mi duelo, de lo mal que me sentía, dije, carambas, necesito entonces estructurar todo esto que estoy aprendiendo y darlo, pero no en una universidad como siempre lo había yo hecho, sino a personas que estuvieran en un momento crítico de su vida. Y lo empecé a promocionar y lo empecé a dar. Y lo di por 20 años hasta la pandemia. Y fue maravilloso. Así como yo me empecé a curar, se empezaron a curar muchas personas. Entonces entendí que todo esto era como un bálsamo, pero que necesitabas aprender una nueva manera de vida, un renacer, un reinventar tu vida, un encontrarle otro sentido. Y entonces me apasionó tanto el tema que empecé a estudiar más y más y más. Y como iba yo teniendo mucho éxito en la difusión del tema y en la curación de las personas que estaban también en la negrura, dije, no, pues ahora tengo que escribir un libro para que le llegue a más personas. Entonces, utilizando el mismo término que acuñó Jung hace muchísimos años, 70 y tantos años, dije, voy a usar el término segunda mitad de la vida. Le voy a poner retos de la segunda mitad de la vida. Y es así que escribí el libro, muy fundamentado en todo lo que iba yo aprendiendo. Y para mi gran satisfacción, no se imaginan cuántas personas que lo han leído me han contactado y se sienten mejor y han aprendido nuevos modos de vida. Entonces es una satisfacción y un gusto infundir esperanza en la gente, pero esperanza fundamentada, no inventada. Claro. ¿Sí? Entonces dices tú, bueno, esto sí sirve. Entonces, con más ganas, he estado profundizando el tema. Y algo muy padre que he ido aprendiendo es que la psicología poco a poco se amplía más y ya no hay horizonte visible. Antes no se podía hacer investigación en psicología, la investigación era muy pobre porque no teníamos los medios ni sabíamos cómo. Pero ahora ya se sabe cómo y todo lo nuevo que aparece en psicología es documentado y fundamentado en investigación. Entonces, a este tema que me encantó, lo he ido actualizando con los nuevos conocimientos de psicología. Entonces, me encanta porque cada presentación que hago, nuevo aprendizaje, nueva enseñanza, y para mí ha sido el enriquecimiento máximo. Maravilloso. Y Oye, es que fíjate, perdón, que lo que dices es muy cierto, y aunque todos sabemos que así va a ser en lo general, realmente no estás preparado, porque cuando, digamos, la gente que tiene la fortuna o desventura, según es el caso, de casarse y tener hijos, durante ese lapso, como papá o como mamá, digamos que tu vida personal pasa a un segundo término para ocuparte de que coman, de que crezcan, de que se eduquen, de que sea gente de bien, de que estén preparados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hijos están de paso. Nada más van a estar contigo bajo tu resguardo X cantidad de años, la que tú quieras. Pero después que se van, toda tu dinámica se rompe por completo. así es. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? Si este día yo iba los sábados al fútbol a mis hijos, ya no me pelan. Los viernes que iba al cine, bueno, ya no me hacen caso. Las cenas en familia o las comidas ya no están. Claro. Todo lo que yo hacía, que era pensando en que iba a estar yo con ellos y para su beneficio, porque era parte, digamos, la parte fundamental de mi vida, de repente ya no es. Exacto. ¿Y ahora? ¿Y ahora Exacto. qué sigue? Entonces te pone el panorama negro. Negro. Y de veras te entra una depresión y un miedo. Bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Ya no tengo sentido. Ya se me acabó. Y es terrible. Eso y también está la otra parte, ¿no? O sea, tú estás definiendo que la segunda mitad de la vida empieza no por una cuestión cronológica, sino cuando sientes que esa primera parte, por alguna u otra razón, ya se agotó. Ya tu carrera no te motiva, ya no quieres ir a la oficina, o sea, ya tu proyecto terminó, o ese proyecto. Él hablaba de lo familiar, yo ahora de lo profesional. Pero por otro lado, dices, a ver, a los 50 y tantos años, ¿qué haces? ¿Sales a pedir trabajo a la calle en lo que sí te gusta? ¿Te pones a pintar o a tocar la guitarra en el Un metro? camión. Y las colegiaturas y los seguros y todo eso. Claro. Tienes que seguir de un modo u otro haciéndolo, te guste o no, ¿no? Claro. O a lo mejor ni estudié, porque Bueno, me casé claro, muy joven claro. y luego a educar a la familia. Y ahí sí ya. Te Bueno, sientes. desde el punto de vista económico eso sería quizá más fácil, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional, yo creo Ya que es otra historia, claro. Es más, no está fácil no, no. hablar, ¿eh?
No, de acuerdo, del emocional, no, pero desde el punto de vista económico, justo yo hablaba con una persona que me dice, es que nadie me quiere contratar porque tengo 55 años. Necio. Sí, Tiene 55 años. Para empezar, hemos hablado aquí de una economía plateada, ¿no? Que no todo está perdido y que además ahora, pues con la longevidad y con la tecnología y con todo aquello, la economía plateada existe y si eres una persona puedes ser una persona muy productiva después de los 50 Tuvimos años. a Concha aquí que es Claro, a Concha, que sí. es pilar de la. Sí, que la conoce bien. Sí, que te conoce muy Sí, bien. Era un encanto, Concha. Y explica encantadora. muy bien lo que es la economía plateada y de cómo, digamos, cuando llegas a cierto momento de tu vida, no cronológico, sino a lo mejor de cambio, Ujú. de repente te encuentras con que tu expectativa de vida todavía tienes tal vez 30 años más de vida sin problema Ándale, y no sabes qué hacer. exacto. Y te entra un pánico. Sí, Mira, si lo supieras de antemano, ya medio que te vas preparando, pero cuando te pesca la edad, antes de que estés preparada, de veras se te oscurece el panorama. sí, te lo creo. Y es espantoso. Desde luego que el cambio, o más bien el ya no tener un proyecto, es como, o sea, tan sencillo como cuando te metes a trabajar en alguna empresa. Te metes a esa empresa y no tienes conciencia de que en algún momento puedes dejar de trabajar en esa empresa. Exacto. Y si Exacto. de repente, pómbales, te corren por la razón que tú quieras, recorte de personal, incompetencia, nuevos valores, lo que tú quieras, de repente te ves con una mano adelante y una atrás, no solo en lo económico, sino en tu actividad diaria y en tu propósito diario. Exacto. Dices, ya no soy el subgerente de la sucursal de aquí, y eso es lo que era yo, o sea, Sí. todo mi día era eso. Y era mi identidad. Claro, yo soy un subgerente de tal y tal, y ahora ya no. Y entonces, y yo creo que mientras más avanzada la edad del ser humano te toque eso, a lo mejor te toma más de sorpresa. Pero lo que decíamos con Concha, que ahorita lo estamos retomando contigo, después de los 50, la vida de veras apenas está empezando. Es cuando más maduro estás, cuando más coherente estás, cuando Es el segundo tiempo del partido. es el segundo tiempo del partido, Sí, que es tu parte de vida donde más tiempo vas a estar idealmente, porque de niño, pues eres a lo mejor que 14, 15 años, luego de joven, pues ahí todo baboso hasta los 25, y luego a partir de los 45 tal vez, te quedan 35 años de expectativa de vida, es la mayor etapa de tu vida, la más longeva. ¿Qué Exactamente. vas a hacer? Y de veras te entra el pánico cuando no tienes ni idea. Ahora, mira, ya hay la conciencia de que uno no puede decir, yo nada más estudio una carrera y me dura toda la vida. Hay la conciencia de que a lo mejor voy a estudiar varias carreras y varias especialidades o voy a tener varios proyectos de trabajo o varios proyectos de lo que sea. Pero antes era de aquí a la eternidad y uno no se preocupaba. ¿A ti te pasó personalmente? Por eso te reinventaste y por eso fuiste con Jung. Sí, mira, a mí me pasó porque yo soy doctora en psicología y además soy terapeuta familiar y de pareja. Okay. Y yo hacía eso, enviudo, y eso que yo sabía Claro. no me da respuestas. Caray. Ninguna respuesta. ¿Qué edad Increíble. tenías en ese entonces? Tenía 50. Justo, Justo al mitad. inicio de la Exacto. plenitud. De la segunda mitad. Exactamente. Exactamente. Entonces, de verdad se me puso negro el panorama. Negro, negro, negro. Y fue cuando se me abrió la luz, cuando me fui a estudiar esto de Carl Jung, porque ya me dio respuestas de que hay mucho por hacer. Pero yo no lo sabía, con todo en mis estudios y con todo que soy psicoterapeuta. Cuéntanos un poco de esas respuestas. Bueno, mira, primero llego a un lugar donde la gente sabe del tema y no es nuevo. Todo el mundo habla del tema, sabe del tema, los maestros son unos profesorazos increíbles. Vas a la biblioteca del lugar y vas a la librería y encuentras multitud de volúmenes que te explican el tema. Entonces lo primero fue empezar a estudiarlo y aprender qué era. Entonces se describe que primero, cuando tienes una pérdida importante, casi siempre está relacionado con pérdida, mayor o menor. Tienes una pérdida importante y de verdad se te acaba la vida. De verdad se te acaba. A mí me pasó. A mí se me acabó la vida y lo único que veía era negro, con todo el que había yo estudiado. Eso ya no importaba, con todo el que tenía 4 hijos, con todo y todo, yo me sentía perdida. Llego aquí al Instituto Carl Jung y empiezo a ver que la gente sabe
qué hacer con el resto de la vida y que hay muchísimo escrito y que se inspiran en filósofos, en cantidad de personajes de la historia y de la literatura y empiezan a trasladarlo a la psicología y entonces empieza ya la psicología a unir todo lo que fueron diciendo los anteriores, por ejemplo, de los grandes escritores, ¿no? Shakespeare, todo, y luego vienen los filósofos, Cicerón, Platón, todos ellos, que todos dicen algo sobre la vejez, pero no se había puesto todo junto. Entonces la psicología, por lo menos esta psicología, empieza a utilizar aquellos conocimientos, a interpretarlos y a adaptarlos. Entonces empiezas a encontrar el camino. Yo afortunadamente me topé con gente que ya estaba caminando ese camino y ellos ya sabían. Entonces, ¿Y esa gente había también sufrido lo mismo que tú? mira, todos habían tenido una pérdida, mayor o menor, pero todos la habían tenido. Y eso daba esperanza de que sí se podía. Y fue tan enriquecedor saber que se pueden hacer muchas cosas, que entonces dije, bueno, ya que lo aprendí yo el tema y que me di cuenta que sí sanaba, se convirtió en mi misión de vida y en mi nuevo proyecto. Y eso me ha dado gasolina y me ha dado toda la fuerza para seguir y para seguir estudiando y para seguir aprendiendo y para seguir adaptando lo nuevo a lo que ya tengo. Y entonces se convierte en un panorama sin horizonte maravilloso, pero la misión principal es transmitir esperanza, que sí se puede. Extraordinario. ¿Qué edad tienes hoy, Marta? 82. ¿Y sigues pasando consulta? Sí, Increíble, sí, me encanta. maravilloso. ¿Y qué consigues de esa época o cómo puedes comparar esa época en la que tú viviste ese cambio a la época actual? ¿Hay más información hoy día o existe el mismo vacío donde las personas tienen que encontrar su propio camino para superar este mundo negro, ¿no? Como el que te parece a ti? Claro. Mira, en otras sociedades como en Europa, Estados Unidos y en Oriente ya lo saben y ya más o menos tienen planeado qué hacer y qué seguir haciendo. Es en México y Latinoamérica donde lo estamos aprendiendo. Pero me sucedió que en el camino que estaba yo estudiando el tema, aprendiendo y editando el libro, empecé a toparme con gentes como Concha, por ejemplo, maravillosas personas que tenían interés en el adulto mayor. Y entonces empecé a conocer personas que desde su especialidad tenían el interés del adulto mayor. Entonces ha sido muy padre porque no nos atropellamos, ¿sí? Cada quien tiene su visión, su nicho, y entonces, pero nos comunicamos. La pandemia para nosotros fue algo muy productivo porque empezamos a conectarnos con gentes de otros lados del mundo que hacen lo mismo. Antes de la pandemia yo no lo sabía, o a lo mejor sabía que había alguien, quién sabe dónde, Claro, pero los empecé a lo conocer, facilitó mucho. empezamos a tener Zooms, empezamos a comunicarnos, y ha sido padre porque ahora es una comunidad internacional de personas que estamos interesadas en cómo hacerle cuando termina los primeros proyectos de vida, piensas que ya se te acabó y que hay mucho por hacer. Increíble. Y esa segunda parte, por así decir, ese segundo tiempo, ah, ¿cómo empiezas a ordenarlo? ¿Empiezas a planificar distinto? ¿Te conviertes en una persona diferente? ¿O eres la misma persona con una lucidez distinta? Mira, yo empecé a entenderlo a través de los expertos en el tema y me apoyé en dos psicólogos importantes del siglo XX que son Carl Jung y Erik Erikson. Me apoyé en ellos porque ellos hablan de la edad adulta como otra de las etapas de la vida. Hay otros psicólogos magníficos que podemos mencionar miles, pero no tomaron la edad adulta como otra de las etapas. Hablan en general de lo que le pasa al ser humano. Entonces, por ejemplo, Carl Jung lo describe muy bonito. Dice, mira, cuando te pasa eso, lo primero que tienes que hacer es hacer un alto en el camino para contactarte con tu interior y empezar a ver, analizar lo que ya hiciste y qué puedes solucionar de lo anterior. Entonces, fíjate, pasa una cosa. Cuando empezamos a crecer, nosotros nacemos llenos de energía con nuestras capacidades a los 360 grados, pero a través de nuestra educación, primero de nuestros padres, luego nuestros maestros, luego nuestros amigos, luego la
civilización, de la cultura, de la época donde viviste, empiezas a saber que algunas de las cosas que tú haces son aceptables y algunas no son aceptables. Entonces, tú tratas, como eres buena gente, tratas de complacer. Entonces empiezo a aceptar lo que mis papás me dicen que es aceptable. Y lo no aceptable no se va al hoyo negro. Ojalá se fuera al vacío, pero no, queda archivado en el inconsciente. Pero hay un autor que es poeta, que se llama Robert Bly, que él dice que el inconsciente es como el costal que todos cargamos. Entonces, todo lo que voy negando y reprimiendo, lo voy guardando en el costal. Y ahí lo traes en la espalda. Ahí lo traigo, ¿sí? Ni sé que lo traigo, para empezar. Entonces, cuando eres niño, pues el costal es chiquito. En la adolescencia, el costal, pues ya es más grande. Y se va nutriendo de lo que te van diciendo tus compañeros, tus maestros, lo que te dijeron en tu familia, etcétera, más la sociedad, etcétera. Pero llega un momento que el costal es inmenso, inmenso. Pero tú no lo sabes, nada más te pesa. Y empiezas a cargar una cosa horrible, pero además te empiezas a dar cuenta que se te empiezan a salir conductas que ahí estaban guardadas, pero de repente empiezas a ser una persona diferente. Por ejemplo, si a una niña le dijeron que hablara poco, se acostumbró a no hablar, y llegado un momento que empieza a hablar y hablar de más, no lo sabe modular. Los hombres que les dijeron que había que reprimir las emociones empiezan a ser emocionales y entonces lo empiezan a reprimir. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a estar llorando, no? Y enfrente de mis empleados o de mi gente no lo puedo hacer porque me dijeron que ser hombre era ser estoico. Chicos, no lloran. Aguantas, machito. Exactamente. Sí. Bueno, entonces llega un momento que ese costal o ese inconsciente se llenó tanto, tanto de todo lo que le puse de represión y negación, que empieza a tomar vida y empiezan a salirse las cosas. Y entonces yo misma me desconozco y me empieza a desconocer todo el mundo. Y dice, mi mamá antes era muy moderada y ahora habla hasta por los codos y dice imprudencias. Y mi papá, que antes era tan serio, que nos dedicó tan rígidamente, ahora llora por todo y se emociona por todo. Y entonces empezamos a sentir que somos raros porque nos pasan esas cosas y nuestra familia también. ¿Qué le pasó a mi papá y a mi mamá que antes era de una manera? Entonces acuden al psicólogo porque dicen, oiga, ya no conocemos a mi papá ni a mi mamá. Claro. Bueno, entonces lo primero que nos dicen los teóricos de esto es que es normal. Entonces a mí me interesa mucho transmitir que esto es normal, que no nos asustemos, que es parte del desarrollo y que en algún momento de la edad adulta va a empezar. Entonces, entro en que empiezo a hacer cosas que no era yo antes, pero se me empiezan a salir. El costal se empieza a romper y salen los demonios. Wow. Entonces, lo importante va a ser que si tengo mucha rabia acumulada, no la saque yo a matar, sino la vaya modulando, no reprimiendo, modulando. Todo lo que traigo en el costal lo tengo que aprender a modular. Entonces, bueno, puedo ir a un psicólogo. Pero Jung lo que propone, que es que hagamos un alto en el camino y empecemos dentro de este alto a conocernos a nosotros mismos y a entrar en nuestro interior en una etapa de introspección y que empecemos a descubrir lo que está en nuestro interior, que no se puede hacer dentro de la vida normal, de la velocidad en la que vivimos. Entonces dice, en el alto en el camino ya te pones en contacto con tu interior y entonces vas teniendo respuesta. Entonces él dice que hay que analizar 4 aspectos. 1, todo lo que él llama sombra o aspectos oscuros y feos de nuestra personalidad que empezamos a descubrir y que no queremos que salga del costal porque nos asusta. Entonces tenemos que empezar a ver de qué se trata todo eso, a tratarlo y modularlo. Siempre es modular. Pero también con eso que no nos gusta se quedó archivado lo creativo que no utilizamos. También lo tenemos que descubrir. Y luego nos dice también que tenemos que tener cuidado con los aspectos masculinos y femeninos de la personalidad, porque todos tenemos los 2 aspectos femeninos y masculinos. O sea, algunas veces vamos por la vida y utilizamos nuestras partes femeninas de cuidado, de suavidad, y otras veces las masculinas de fuerza y de cuidados, etcétera.
Entonces tenemos que ir modulando esto para que todo mundo tengamos todas las capacidades. Y luego nos habla de que usamos máscaras, de los roles que hemos ido utilizando, pero que esas máscaras tenemos que aprender a quitárnoslas. Ya no soy la maestra, por ejemplo, todo el tiempo, o ya no soy la enferma, hay máscaras de enferma, ¿no? Entro yo y mi diabetes, o entro yo y mi pulmonía, y eso es espantoso, ¿no? Entonces necesitamos dejar a un lado la máscara de empresario, de militar, de lo que sea que somos, y empezar a descubrir lo que somos nosotros. Entonces, él habla de estos aspectos como una tarea importante para empezar la segunda mitad de la vida. Y luego Erickson nos dice que tenemos que tener cuidado de varias capacidades. Una, que tenemos que empezar a dar de lo que recibimos. Y hemos recibido mucho, pero a veces no nos damos bien cuenta de todo lo que hemos recibido. Entonces ahora mi nueva misión es dar. Y después hay un proceso en el que empezamos a hacer las paces con nuestra vida y con las personas de nuestra vida, perdonar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros maestros, a todas las personas que nos enseñaron en la vida, pero hay que ir haciendo las paces con aquello, porque si todo el tiempo le echamos la culpa a ellos y ya no podemos seguir adelante. Entonces hay que hacer las paces con ellos y esto se llama integridad. Y luego hay que hablar de la trascendencia, cuál va a ser mi huella en este mundo. Entonces, si vamos equipados de esto, aunque sea el terapeuta que lo sepa, ya puede ayudar a las personas a irse descubriendo, pero hay que aprenderlo, hay que saberlo. Entonces, una misión importante es ir a decir al mundo, hay mucho por hacer, pero primero tienes que entrar en tu interior y descubrir lo que hay ahí. Está increíble. Padrísimo. La parte de la huella Uh-huh. es justo lo que hablamos aquí en el programa, ¿no? Que pasa un poco por la planificación, ¿de acuerdo? Exacto. Y hay una palabra que indiscutiblemente tendremos que poner en la mesa y es la palabra muerte, ¿sí? Y no todos tienen quizás la suerte de encontrar ese camino como bien lo tuviste tú. Algunos podrán encontrarlo de alguna forma natural, a golpes, Uh-huh, uh-huh. ¿sí? Sí, casi siempre. Pues fíjate que interesante, porque si las personas tardan más tiempo a los golpes aprendiendo realmente de todo lo que nos estás diciendo, a lo mejor no les alcanza el tiempo o la vida para simplemente llevar todos esos pasos que acabas de mencionar ahorita. Uh-huh. Y a lo mejor no llegan al último de la huella, que es ese legado, que es eso que quiero que piensen de mí, de lo que quiero que la gente me recuerde o lo que quiero solucionar antes de irme. Exacto. Hoy día cuando estás dando terapia, que entiendo que todavía estás en terapia, ¿no? Sí. ¿La gente le importa esta parte de dejar una huella? ¿O todavía están preocupados o enfrascados en estos problemas internos de quién soy? Mira, en general hay una preocupación por resolver el problema al que vine a consulta, ¿sí? Claro. Pero en ese proceso, sobre todo si son personas mayores, sí podemos empezar a plantear el legado que vas a dejar. Entonces, mira, si es una persona que le interesa mucho toda la beneficencia y todo eso, y ahí puede dejar una huella, es maravilloso. O si es alguien que quiere seguir enseñando, pues ahí es otra huella. Según lo que tú quieras, pero hacerlo con el fin de transmitir, que no nada más se quede en ti. Y que le transmitas a tu familia, que le transmitas a la sociedad en general. Entonces eso es una misión muy importante, pero tú le tienes que guiar a la persona para que tenga un proyecto de vida. En la medida de que tengamos un proyecto de vida, vamos a ser felices y tener bienestar. Si no, vamos a sentirnos muy mal. Entonces, si yo tengo el proyecto, primero soluciono para lo que vine, pero luego sigo con un proyecto importante, lo que sea. Aunque sea cocinar rico para mi familia, ese es un proyecto, pero eso me hace feliz. Entonces, el chiste es no minimizar lo que me gusta y que lo puedas hacer con trascendencia para los demás. Entendido. Oye, cuando te pierdes medio en lo que te gustaría hacer, que es muy fácil, ¿no? Porque puedes encontrar propósito en algo tan sencillo como hacerle, ¿sabes qué? Yo no soy chef ni nada, pero creo que puedo
darle de cenar a mi familia y les voy a hacer tailandesa, italiana y todo eso. Y de veras me gusta todo ese proceso. Yo no soy poeta, Y por para ejemplo. mucha gente eso puede parecerle muy sencillo o muy absurdo, pero no hay absurdo si es algo en lo que tú realmente estás metido y que te va a hacer bien. Pero sí creo que puede haber gente. ¿Cómo ayudas a esa gente a que encuentre su propósito? Exacto. Bueno, mira, vamos a suponer que es el caso de una señora que le encanta hacer platillos ricos para consentir a su familia. Pero los hijos vienen preocupados a consulta diciendo, o sea, mi mamá nomás cocina. Qué barbaridad, ya no tiene otra cosa que hacer. Pero en el momento que tú haces de eso algo mágico y un propósito de vida, ya el chiste es que se cambia el chip y la gente piensa de otra manera. También le puedes platicar también puedes hablar con la familia que entiendan que ese puede ser un propósito, aunque se vea simplísimo. Oye, y dime una cosa. ¿Qué tanto tiene que ver la aceptación de tu proyecto para que tú lo aceptes realmente? Mira, en primera tiene que ser algo que te guste y para lo que seas bueno. Si es en chino, pues ni me va a gustar y lo voy a hacer a fuerza. Pero vamos a suponer que me encanta tocar el piano. Pues hazlo con gusto y si ese tocar el piano además lo hago bien, pues qué padre, puedo deleitar a las gentes. Y como dicen los japoneses en su famoso Ikigai, si además de hacer lo que me gusta y lo que hago bien, lo hago para el beneficio de los demás y además me da un ingreso, pues ya la hice. Pero entonces el chiste es encontrarle magia a eso mínimo. Oye, pero yo quisiera ir un poquito para atrás. Para hacer lo que tú hiciste, se requiere un grado de conciencia relativamente importante, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas cuando se ven ven esa negrura tremenda, la naturaleza inmediata es decir, ¿por qué a mí? Soy una víctima, todo me pasa. Qué miedo. Y para lograr lo que tú hiciste, tienes primero que entender que el problema es cómo lo estás percibiendo tú, que las circunstancias de alrededor son más o menos fuera de tu control y las mismas para todo mundo. A todo mundo pierde a alguien, todo mundo tiene problemas, o sea, y requieres un grado de conciencia para entender que el problema está dentro de ti y, e irte al Instituto de Carl Jung y entonces estudiar y entonces salir de ahí. Pero para poder empezar todo esto, tienes que comenzar con un reconocimiento de que el problema eres tú y está en ti. Sí, fíjate que Y eso mismo eso requiere un grado de es conciencia altísimo. Y que de casi, pero perdón, valentía, es ¿no? que Que- casi nadie tiene, es lo que a mí me sorprende, porque hay muchísimas personas ahorita que probablemente están viendo eso, o lo van a ver, y que probablemente van a decir, si esto está buenísimo, se lo voy a dar a mi mamá, se lo voy a dar a mi tía, se lo voy a dar a mi primo. Sí, lo importante sería, no, es para aplicación propia, o sea, tienes que entender que el problema está dentro de ti, no en lo que te pasó. Porque Por estamos de acuerdo supuesto. que ahí justo diste donde yo iba. Si uno no se da cuenta de que el cambio debe ser tuyo y esperas que o que tus hijos te ayuden, o que tus hijos te saquen, o que tus hijos te digan qué hacer, o que tus hijos te anden recomendando y haciendo, y O tu viendo, jefe, o tu o tu esposo, o tu lo que esposa. sea, si es en el caso de trabajo, Sí. que un amigo te diga, oye, güey, es que sí podrías hacer esto, sí estás equivocándote en esto, sí podrías tener ayuda y tal. Ese estado de conciencia no es fácil adquirirlo y sobre todo después de una pérdida, o no es fácil de mantenerlo. ¿Cómo desarrollas ese estado de conciencia? Que es la parte más complicada de hacer un alto, decir, estoy así, no estoy cómodo con lo que me está pasando y solo depende de mí Sí, y no es culpa de hacerlo nadie. mejor. Y no es No, Y culpa no, de yo nadie. por ahí, no es y un no es culpa de castigo, nadie. no, o sea, no es porque No es me tocó castigo. mala suerte, no es personal. ¿Cuánta gente se muere de cáncer al día? Muchísima, ¿no? Muchísimo. Entonces, ¿por qué para una persona va a ser un castigo si es algo tan común en el mundo? Es una desgracia, como lo Ujú. quieras ver, y es algo que físicamente y emocionalmente debe ser muy desgastante. Pero le pasa a todo el mundo. No sé si ubicas a un tenista que se llama Arthur Ashe, que era un tenista afroamericano, perdón, y que llegó a ser de los mejores tenistas del mundo. Y a él le preguntaban de repente, oye, le dio, ojalá y no me esté equivocando exacto en el dato, pero Arthur Ashe creo que le dio SIDA. Ay, Y entonces le das y le dicen, oye, Arthur, lo primero que le dicen es, ¿por qué a ti? Y Arthur digo, ¿sabes qué? Nunca me pregunté por qué fui el primer afroamericano en jugar en tal universidad. Nunca me pregunté por qué fui yo el tal y el tener la suerte de que me vieran estos como una oportunidad, porque mi raza, que soy minoritaria,
soy de las minorías, eso se les hizo atractivo. Nunca me pregunté por qué llegando a Wimbledon llegué a la final y tal. Empezó a soltarse con todo lo bueno que le había pasado, que nunca se había preguntado. Entonces dice, tampoco me pregunto por qué me pasó. O sea, en mi vida me han pasado cosas que no tendrían por qué haberme pasado y en su gran mayoría han sido cosas buenas. Pues esto lo tomo como una oportunidad para verme, para ponerme en paz, para hacer mis cosas, etcétera. Fue el que fue novio del Magic Johnson, ¿no? Creo que no lo sé, la verdad, pero sí tiene una historia por ahí medio. Y le contagió el SIDA, ¿no Sí, fue así? no lo sé, Bueno, no sé. no lo sé, pero sí, cuando no lo ves como un castigo, igual que, o sea, entonces, ¿por qué te premiaron? ¿Por qué naciste con el privilegio donde naciste? ¿Por qué naciste en una familia con mucho amor, con un papá y una mamá, con todas las comodidades necesarias? ¿Por qué? O sea, ¿eso no es castigo? Y de repente cuando algo malo te pasa, ¿sí es castigo? Entonces, ese estado de conciencia para llegar a tal, ¿cómo lo logras? Mira, lo que yo he estado haciendo, ya que lo he aprendido, y yo nunca vi como castigo el quedarme viuda joven, ¿eh? Nunca lo vi como castigo. Yo no lo vi como nada, pero yo seguía adelante, ¿sí? Como ya me pasó a mí, sé cómo se siente uno, pero al aprender todos estos temas, una de las cosas que yo siempre hablo en mis presentaciones es la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque qué bueno que están tocando ese tema, porque soy el primer responsable de mi malestar o de mi bienestar. El único. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahora, si yo soy responsable y hago algo por solucionarlo, a lo mejor mi familia se empieza a dar cuenta que no importa cuántos años tenga yo, pero que estoy haciendo algo por salir adelante. Y si la familia lo empieza a difundir, pues también la sociedad se entera y finalmente a lo mejor el gobierno. Entonces es una cosa como el efecto dominó, pero tiene que empezar con el adulto sabiéndose responsable. No puedes no tener O sea, bajo la responsabilidad. premisa de que lo que sea que te esté pasando y lo que sea que estés sintiendo, nadie es culpable. Lo importante Exacto. no es lo que pasa, Si no sino lo piensas que eso, haces al no puedes respecto. arrancar, porque tú Sí. dentro de toda la negrura que veías, en algún momento viste ahí una lucecita y dijiste, voy para Chicago. Exactamente. Sí, y ni hay culpabilidad ni es por nada malo, ¿no? No hay que pensarlo así como castigo, efectivamente. Ese es un error pensar que es un castigo. Mejor ni pienses en eso. Es una circunstancia que se me presentó en la vida y a lo mejor si me pongo a pensar en todo lo bueno, pues ya se compensa, ¿no? Claro. Este es Hombre, a lo algo. mejor hasta debes Ahora algo hasta por debes ahí, algo, ¿eh? A lo mejor que, hasta le debes por lo algo a la menos vida. todos los que estamos en este cuarto, ¿no? Exacto. Exacto. Pero entonces es muy importante. Esto que estás diciendo ustedes es importantísimo. Y sí tenemos que tomar conciencia. Yo lo que me he dedicado a hacer es a transmitirlo de todas las maneras que puedo, que lo primero empieza por el adulto mayor, a hacerse conciencia. Entonces, los temas que voy tratando siempre lo pongo en primera persona. Yo es lo que tengo que hacer, pero así tú vas a ser mejor persona y la gente se va a dar cuenta que el adulto mayor sí puede hacer algo. ¿Por qué ahora hay tanta dificultad, tanto maltrato? Tanto como ver feo al adulto mayor, pues a lo mejor porque nos hemos comportado sin saber lo que hacíamos. Se A lo discrimina mejor mucho al adulto. nada más estábamos sentados en la mecedora a ver cuándo nos moríamos. Entonces, por ejemplo, en vez de estar en la mecedora a ver cuándo me muero, mejor porque no hago mecedoras con mis nietos y las vendemos, ¿no? Entonces es una actitud diferente. Hay un psicólogo de Harvard que se llama Rudolf Arnheim, que él habla de dos actitudes. Una es la actitud de arco, que es, ya nací, me voy desarrollando, llego a la cima y necesariamente viene la decadencia. Entonces él dice, a lo mejor me muero espiritualmente aquí y hasta acá me entierran, entonces imagínense todos los años muertos que viví. Él plantea que mejor vivamos con una actitud de escalera hacia arriba y hacia la luz. Que se rompe un peldaño, no importa, vamos hacia adelante y hacia la luz. El chiste es que tú, como adulto, sepas que esa es la actitud y que de tu actitud depende que lo sepas hacer y que salgas adelante. Yo tengo en mis manos amanecer bien o amanecer mal. Bueno, 100%. ajá. 100%. ¿Sí? ¿Amanezco en la nebulosa o amanezco con un proyecto? Entonces, si lo traduzco a proyecto de vida, ya es más fácil, porque no es etéreo todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué tengo planeado hoy que me va a dar gusto? Pues lo que sea. Irme a caminar
irme a tomar un café, irme a tejer, irme a leer, irme a cocinar, irme a escribir un libro, irme a un trabajo de voluntaria, lo que Lo sea, que sea, pero tengo algo que hacer, claro. Mantenerte activo. mantenerte activo. Para evitar que de alguna forma también los malos pensamientos y la parte oscura de la historia vuelva a presentarse. Exacto. ¿Sí? Y mira, una cosa que también planteo en las presentaciones es, cuando no puedas salir por lo que sea, trae la naturaleza a tu casa. Entonces trae plantas a tu casa, trae flores que cuidar. Si te gustan las mascotas, pues puedes tener una Lluvia. mascota. Trae lluvia a tu casa. Ah, Aquí exactamente, adentro trae exactamente. lluvia. También Claro, trae lluvia en tu casa. claro, Das claro. gracias por ello. Sí. ¿Cuántas personas en el desierto no tienen lluvia, Y no? Y tú nosotros la hasta tienes bajo techo adentro la de lo tenemos. sí, hasta bajo techo. Bueno. Exactamente. Marta, es muy inspirador escucharte y, a ver, lo que puedo concluir es que no todos tienen la suerte, quizás, o las herramientas correctas cuando llegan a esta etapa de su vida, ¿no? Me refiero a- a esta segunda mitad donde hay más preguntas que respuestas. Entonces tú sugieres que si en casa quienes nos están escuchando ahora tienen a una persona mayor, eh, lo lleven a terapia, precisamente a alguien que le abra quizás ese instinto, esa creatividad, lo ayude a vaciar esa bolsa de la que estabas hablando hace un rato, para que encuentre de nuevo su objetivo. Claro, mira, esa sería una vía. Luego, por ejemplo, hay programas como el de Concha, que le traen al adulto a su casa miles de ideas y miles de especialistas que hablan de muchos temas y algo te hace clic. Entonces, ya hay programas, ya hay gente. El programa de Canal 11 que se llama Aprendiendo a Envejecer, y con Patty Kelly, bueno, ese programa también ayuda, y es de televisión, ayuda a aspectos de la vejez. Entonces, ya vemos varias personas, incluso esta es la segunda edición del libro. En la primera edición, eh, bueno, sale la primera edición, ya se agotó. La segunda edición, como ya pasó tiempo y hemos hecho grupos, aquí doy las gracias de cómo empecé sola y cómo he ido conociendo colegas en el camino, que ahí vamos. Y mira, yo creo que la televisión y el radio tienen una función social maravillosa, porque nos conectan a la persona que está en su casa, la conectan con el mundo. Y entonces se te va abriendo la mente. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta de crecimiento y de aprendizaje. Siempre tener la idea de aprender. Entonces con estos programas, por ejemplo, hoy es el radio, hoy es Enlace 50 con Concha. Trae tantos especialistas que algo te va a interesar. Claro. Y ya estás esperando el próximo. Y ya está habiendo programas para adultos mayores en donde encontramos esperanza y qué hacer. Ya no está cerrado el panorama. Ya no, nada más que los que nos dedicamos a esto, lo tenemos que estar difundiendo y difundiendo, que llegue a millones de personas que tengan esperanza y que empiecen a decir, es mi responsabilidad y voy a hacer lo que necesito. Y que la familia nos vea como personas en crecimiento y en potencia. Si nos ven como mueble arrumbado, pues ahí estamos de muebles. Ahí viene una pregunta que tengo. ¿En qué momento crees que en la sociedad se desvirtuó ese concepto y pasamos del adulto mayor al que respetabas y que era una fuente de sabiduría y de conocimientos adicionales al estorbo? ¿Cuándo sucedió eso? Yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en el 94, trabajaba en un despacho de abogados muy reconocido, el cual quise mucho, estuve muchos años ahí, y estaba la figura de don Agustín. Don Agustín había sido un juez que tenía casi que la oficina principal, estaba ahí de honor, y cuando las cosas se ponían complicadísimas, le tocabas a don Agustín y él te decía por dónde. Hoy me cuesta mucho trabajo imaginar que existiría un despacho con una condición, con una persona igual y unas condiciones iguales. Es más, a los 65, retiro obligatorio, ya por favor, ahuécale. ¿En qué momento, cuándo pasamos de un lugar al otro? Mira, es que son temas maravillosos y puntos maravillosos que están tratando. Mira, las sociedades antiguas veneraban al anciano y el anciano era fuente de sabiduría.
Pero pasa con la industrialización, esa fue la primera que nos dio en la torre a las personas mayores, porque entonces eras bien visto por tu fuerza física, no por tu fuerza moral. Y entonces las personas mayores empezamos a ser relegadas. Ahí empezó. Y la tecnología le da un empujoncito. Exactamente, Claro. exactamente. Pero han sido cuestiones externas de la sociedad, de los cambios sociales, los que han hecho esto. Oye, Marta, ¿a ti te gustaría que te recordaran futuras generaciones? A mí sí, me ¿Y gustaría. cómo te gustaría que te recordaran? Mira, me gustaría mucho que me recordaran como que fui de las personas que en México y en Latinoamérica nos empezamos a preocupar por el tema de qué hace el adulto mayor para encontrar luz en el camino y la salida a la desesperanza. Así me gustaría que me recordaran y decir, bueno, Marta trató de en su vida dar como un ejemplo de que sí se puede y convencer a las personas de que sí se puede. Si se acuerdan de mí porque yo planteé el sí se puede, ya estoy feliz. Como una fuente de inspiración para que vean que las cosas dependen de ellos, que siempre hay una luz al final del túnel y que siempre se pueden reinventar. Exactamente. Qué bonito, la verdad qué bonito. Es padrísimo platicar contigo porque aparte se ve que sí le sabes al tema. Qué bueno que das terapia. ¿A qué tipo de terapia das ahorita? Mira, como soy terapeuta familiar de pareja e individual, Ujú. ahorita fíjate que más bien las personas que llegan a mí son parejas o personas mayores. Ahorita la persona más mayor que está viniendo tiene 92 años. Y viene con una ilusión que a mí me sobrecoge de emoción, de veras, y dice, mira, yo venía muy mal, pero ya me dijeron, ve con Marta para que salgas contenta. Y mira, eso ya me dejó bien. Entonces, si yo a las personas que vienen con un problema que ya sobre todo que ya se les acabó la motivación por vivir, les infundo vitaminas para que sigan, soy feliz. Padrísimo. De verdad. Y ya lo creo, porque creo que aquí todos estamos... Ya nos infundió vitaminas hasta Por los que no estamos tan supuesto. mayores. Sí, sí, sí. Si esa persona que te está escuchando en este momento y también probablemente se está inspirando en conocer un poco más de esto, quizás no ha llegado a la mitad o ya está en la mitad, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, tú estás en algún lugar Además del digital, libro, ¿dónde pueden un comprar? libro. Bueno, mira, en primera tengo mi consultorio. También me pueden conocer a través del libro, pero puedo dar mi dirección de internet, por ejemplo, y me pueden contactar en internet diciendo que me escucharon en este programa y con mucho gusto los atiendo. Extraordinario. Ahí hay una parte importantísima sobre los movimientos, ¿no? Y nosotros, escuchándote hablar, creemos que tiene mucho más sentido lo que estamos haciendo, porque realmente es un lugar donde todos vamos a llegar y hace falta que mucha gente más conozca cuáles son las herramientas reales que existen. Más allá de este descubrimiento personal que todo el mundo tiene a su tiempo, a su espacio, a su ritmo, también las herramientas disponibles que definitivamente pasan también por buscar ayuda. ¿Sí? Exacto. Esa buscar ayuda es acercarse a estas personas que están preparadas, psicólogos en familia, psicólogos de parejas particularmente. Y en la planificación de, digamos nosotros, en este aspecto emocional, financiero y legal, estamos descubriendo que llegar a viejo no es gratis. Tienes que también prepararte para ello. Por supuesto. Esa preparación pasa por, como cuando vas a hacer ejercicios y quieres hacer un maratón, pues tengo que practicar determinadas cosas. Ahora, Ujú. cuando ya ya estoy viendo ese desgano, justo forma parte del momento de decir, hago una pausa, ¿qué tengo a mi alrededor? ¿Qué tengo que buscar y arrancar, ¿no? Exactamente. Y qué bonita comparación estás haciendo, efectivamente. Si voy a hacer un maratón, me tengo que preparar. Si tuve la fortuna de llegar a una edad avanzada, si tengo la fortuna de ir llegando a eso, me tengo que preparar. Si ya nos tocó cuando ya estábamos, pues aprender a marchas forzadas, ¿no? Pero el chiste es, si en la escuela empezaran a concientizar a los jóvenes de que a lo mejor viven muchos años y que
van a tener que estar ampliando su mente para abrazar nuevos Circunstancias de conocimientos, vida. circunstancias, pero saber que ya no es algo que me dure 30 años, a lo mejor me dura meses. Entonces, Darles cosas del costal también desde niños, ¿no? No dejar Exacto. que ese costal se les vaya llenando. claro, Lo que decías de la visión 360 del recién nacido, uno les va cerrando esa visión hasta donde a lo mejor nada más tienen pues un pedacito así de visión porque todo lo demás se los limitaron, para no decir Creencias prohibirse. limitantes. ujú, Y eso, desde luego, pues, los otros 350 grados, ahí los traes arrastrando, no los sacas, pero no te enseñaron a modular, te enseñaron a reprimir. exactamente. Lo que a ti se te ocurrió, que la curiosidad creo que es la parte fundamental del ser humano para su desarrollo, Ujú. esa curiosidad por conveniencia, por reglas sociales, por flojera de los papás, por la razón que tú quieras, te la van mermando. Lo que a ti traes de chavito, te lo van, no, es así, no, 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 esto tampoco, no, no, esto, todo es no. Exacto. Y en automático, pues tienes que acoplarte a las conductas familiares, sociales, de lo que tú me digas, y todo esto lo vas echando en el costal. Nunca lo había pensado así. Claro. Y fíjate que además hay que pensar que ni siquiera lo hicieron por mal, No, desde luego que No, no. no. era lo que se acostumbraba. Pero tú, como quieres ser bueno, pues te amoldas, Claro, Yo pierdes pensaba, partes de tu ser. claro. Marta, yo pensaba que el costal se llenaba como hasta cierta edad, en donde se quedaba ahí guardado y después ya eras tú la persona con la identidad que la mezcla entre el costal y y todos tus inputs que recibiste, digamos a los 8, 9, 10 años ya era, o bueno, no sé, quizá 10, no sé a qué edad, pero llegaba a un punto en donde se llenaba y luego continuabas la vida cargando tu costalito. Ujú. Pero ahí, y por lo que estoy entendiendo, no. O sea, el costal se sigue llenando todos los días. Porque no aprendiste a irlo vaciando. Entonces, lo que tú dices de que hay que aprender en las escuelas, mira, ahora que se hacen ejercicios de inteligencia emocional, hay grupos preciosos para niños en donde aprenden a identificar las emociones. Y es precioso porque entonces tú como niño no sabes, entonces te enseñan, a ver, hoy vine, ¿en qué estado de ánimo vine hoy? Y te enseñan un montón de pósters en la pared, identifícate con uno. Luego, por ejemplo, había una maestra que decía, vamos a usar la técnica del reloj. La manecilla grande trae la emoción que más estás sintiendo ahorita y la chica la que viene en segundo lugar. Entonces empiezas a aprender que conviven las emociones, Es terapia, que no nada más una es terapia, claro, terapia de grupo, disfrazada un poco de juego. ándale. Y entonces los niños aprenden y es precioso. Yo me acuerdo una vez un nieto mío que tomó esas clases, que le daban muchos ataques de ansiedad y vino con su mamá y le dijo, mamá, ya di 2 vueltas al parque para que se me bajara la ansiedad. Y me dio mucha ternura que él mismo sabía qué hacer. Y ahora en la pandemia me decía, mira, me pongo tan inquieto, ¿sabes lo que hago? Salgo en el coche hasta donde pueda. Bueno, y cuando se te acaba la gasolina, pues cojo el otro coche. No le voy a poner, No le voy a poner a otro. ninguno, pero ojo. Exactamente. Eso cambia un poquito el concepto de terapia que tenías a lo mejor, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que pues, hay mucha variedad de terapias, Claro. desde luego, y yo lo que sí creo es que la autonomía se la debes de dar. Corrígeme si me equivoco o si diferimos en el punto de vista, pero mientras más temprano hagas lo que tú estás enseñando, pues va a ser más fácil que toda tu vida sea en una escalera, como decía este psicólogo, y no sea en un arco, en donde Claro. llegas, porque además a esa curva máxima, a ese apex de la curva, que es el máximo, el punto más alto de tu vida, también llegas condicionado por las normas sociales y familiares. Y tu costal. Exactamente. Y tu Llegó costalito, una y de ahí parte vas de para ti. abajo. Sí, una parte que pudo haber hecho por lo menos la parábola más alta y no la dejaron. Entonces, a lo mejor esto que estamos platicando y que está de veras interesantísimo, se empezara antes, no necesariamente en el adulto, sino se empezara desde niños. Estaría padrísimo, porque serían seres humanos mucho más completos y lo que decías, Negrito, hace rato, su estado de conciencia cada vez va a ser mejor, cada vez van a estar más conscientes de lo que realmente depende de ellos, de lo que no, de lo que es una circunstancia, de lo que es un accidente. No, no es un castigo todos los días. Se muere gente que no tendría que haberse muerto desde el punto de vista de afuera, que dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cuál era el dicho que hay en Venezuela? Que no hay muerto malo ni novia fea, ¿no? Tal cual. Así pasa, ¿no? Entonces, eso sucede
porque la falta de conciencia te hace que medio te victimices de las circunstancias. Sin el medio. Exacto. Y entonces cuando aprendes eso a lo mejor desde muy niño y no lo aprendes de edad adulta, pues creo que tendríamos una sociedad mucho más humana Por y mucho supuesto. más justa. Mira, yo me encuentro con las parejas muy frecuentemente que uno de la pareja, generalmente es la mujer, sí aprendió a expresar sus emociones, pero el hombre no. Entonces viene siendo un problema porque ella dice, pues él, ¿por qué no habla, no? Y es porque no aprendió. Entonces mi función es, viendo su historia pasada, saber, mira, es que él no aprendió, vamos a tenerle paciencia y que empiece a aprender. Y tú bájale unas rayitas para que él pueda aprender, porque si lo asustas con tanta Lo emoción. atarantas, pobrecito, mejor no habla. Exactamente. Sí. Entonces, ¿ves? El chiste es que tú sepas, es porque no lo aprendiste, que es una manera nueva de decir que no sabes hacer algo. Digamos que no puede haber un cambio sin un aprendizaje nuevo. Exacto, y si no lo aprendiste, pues ni fue tu culpa, no te lo enseñaron en tu familia, no se usó ese estilo. ¿Y qué le vas a hacer? Tú ni lo sabes, tú ni sabes que llegaste mal equipado a la edad adulta sin saber cómo expresarte. Entonces el chiste es, mira, una vez vi a una familia en terapia en que el señor, cuando era niño, vivió muy solito porque la mamá vivía enferma y se iban a Rochester y dejaban al niño que era hijo único, lo dejaban. Entonces salía a jugar con sus amiguitos, un niño triste que no sabía ni expresarse, nomás jugaba la pelota un rato y otra vez con la nana. Nunca aprendió a expresarse ni a hablar, pero tenía ataques de furia. Entonces le salían horrible, Claro. pateaba coches. Al niño, por ejemplo, pateó escritorios en la escuela y rompió muchos escritorios y por eso lo mandaron a terapia. Pero es que había aprendido del papá a patear coches y a patear cosas. Entonces ahí el chiste es aprender. Si el papá hubiera aprendido de chiquito a modular sus emociones y a que cuando los papás llegaban de Rochester le hicieran caso y le permitieran expresarse la tristeza que tenía de que no estaban, pues hubiera cantado otro gallo. Claro. Pero entonces cuando le dices a la familia, mira, es que no sabe, vamos a enseñarle. Es más, hasta clases de dicción fue a aprender muchas cosas para poder expresarse. Es una terapia de familia. Mira, llega la familia con un síntoma y generalmente el síntoma viene en una de las personas y es algo que le pasa a la familia, pero que depositan en esa persona. ¿Sí? Y entonces tú lo que tienes que hacer es una labor detectivesca, empezar a pensar por qué al muchacho o al niño le está pasando eso. Una vez que lo descifras, empiezas a ayudar a la familia a operar de otra manera que no necesiten del síntoma, porque el síntoma de alguna manera balancea. Sí, ¿Sí? Mira, por ejemplo, en alguna enfermedad psicosomática que quiere decir que no responde al tratamiento, vamos a suponer asma. El niño que es asmático y que respondería al tratamiento bien, empieza a vivir en su casa que viene un conflicto y empiezan a decirse cosas feas. Entonces el niño, ¿qué hace? Empieza a hiperventilar, se pone malísimo y hay que parar el pleito y correr al hospital. Entonces el niño ya aprendió. Es un mecanismo. Es un mecanismo que él ya aprendió, que él tiene Con eso rompe la la fuerza. discusión. ¿Sí? Imagínate lo que aprendió. Entonces el síntoma, ahorita estoy usando este síntoma, pero puede ser problema de conducta, de aprendizaje, de hacerte pipí en la cama, de lo que sea. Hay miles de síntomas que están expresando algo que le pasa a la familia. Una niña que vino a consulta porque se hacía pipí en la cama a los 14 años. ¿Y qué pasaba? La mamá ya se había divorciado varias veces y quería parecer muy juvenil. Entonces se presentaba en la escuela de la niña en su moto, cuando no se usaba la moto, vestida de negro con su traje de piel, ¿no? Como que asustaba para recoger a la niña. Entonces esta niña no tenía mamá, tenía un robot que iba por ella en moto, y entonces ella quería ser niña y que la apapacharan, entonces por eso se hacía pipí. En el momento que descubrimos que la niña necesitaba una mamá que la apapachara, que estuviera más con ella y que no fuera una señora vestida de un traje impenetrable y en moto,
entonces la niña dejó de hacerse pipí. Ya se ha escrito libros de eso porque también está muy interesante. Es padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Luego también se hacía pipí, pero ya no le importaba. Eso, Ese es el en objetivo. eso terminamos. En eso acabaron. Claro, pero aquí el chiste fue, usando lo del masculino y femenino de la personalidad que hablaba yo, la mamá usaba su parte masculina nada más, de fuerza y de moto y de todo, pero no sabía usar su parte femenina de ser mamá, y es lo que le faltaba a la niña. Y a su vez ella traería su historia, ¿no? Exacto, se Exactamente. aprendió a transmitir Sí. de alguna forma. Claro, entonces ella tenía su historia y por eso no era por ser mala persona, algo le pasaba a ella. Entonces empiezas a tratar todo eso y a encontrar un porqué y se vuelve apasionante, porque descubres un montón de cosas que ahí están, pero que no se ven. Tienes que escribir un libro de eso si es que no lo has escrito. No lo he escrito todavía, pero sí sería padre, ¿Cuánto ¿verdad? te tardó escribir este libro? Mira, me tardó muchos años porque primero tuve que aprender el tema, luego descifrarlo y estructurarlo. Me llevó como 8 años. 8 años. ¿Cuándo lo publicaste la primera vez? Lo publiqué en 2010. 2010, 15 años. No, 2015, perdón, en 2015. En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara tuve la oportunidad de presentarlo. Ahí fue, ¿qué les puedo decir? Fíjense que estábamos en la presentación y yo estaba con una emoción, parecía mi quinto hijo, ¿sí? Entonces, las personas que me hicieron favor de presentar el libro se pararon al podium a hablar del libro. Cuando me tocó a mí, yo no tenía fuerzas para levantarme. Entonces tuve que decir, perdón, yo no me puedo levantar porque me caigo de la emoción que tengo. Y tuve que confesar Qué padre. que era una emoción más allá de mí, ¿no? Entonces el chiste es ir con tus emociones. Por eso también fue padre descubrir este tema, porque me gustaba mucho mi profesión, pero muchas veces las personas me decían, recomiéndame un terapeuta joven, no quiero uno mayor. Yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Entonces dije, no, pues yo me tengo que ubicar en la edad mayor de alguna manera, pues para seguir. Pero qué contradictorio, ¿no? Como una persona joven va a saber lo que ocurre en esta etapa, digamos, que no ha vivido todavía. O sea, Claro, definitivamente. pero como no se usaba hablar de ese tema, no se sabía. Claro. Hoy día, si tuviéramos si nos puedes recomendar 3, digamos, no sé, habilidades o 3 recomendaciones claves para que el adulto mayor viva a plenitud, basándonos en tu experiencia, ¿qué nos recomendarías? Mira, la primera de veras que yo recomendaría es tener un proyecto de vida, un algo por qué me levanto en la mañana. Es tan básico eso que si no lo tengo, lo demás no va a ser vital, va a ser triste, va a ser desmotivado. Pero esa sería la primera, tener un propósito de vida. Luego, nutrirte de la familia y de las amistades. Y las amistades cada vez van siendo más importantes, porque tus hijos ya tomaron camino y tienen su vida. Y tú encuentras que en tus amistades les pasan cosas iguales a las tuyas. Mientras no te pongas a hablar de enfermedades, ¿no? El chiste es que no vamos a ponernos a hablar de eso, O sea, sino más bien hola. cómo hacerle para solucionar, ¿no? O si me pasó algo, cómo lo solucioné. Entonces eso es muy importante. Y luego también tener la idea de seguir aprendiendo. El aprendizaje no para en la escuela, de verdad. Necesitamos saber que podemos seguir descubriendo el mundo, aprendiendo nuevas cosas. Cuando las personas llegan y me dicen, ay, no, ¿sabes qué? Ya tú no me vas a enseñar nada, ya sé todo. Es muy triste eso, de veras. Pero las personas que vienen ávidas de aprender, y si tú estás ávida también de aprender y empiezas a leer, a informarte, a hablar con otras personas, a muchas cosas, se te abre la mente y vives mucho más feliz. Entonces, con proyecto de vida, amistades y familia, y con una mente abierta hacia el aprendizaje, de verdad te cambia la vida. Esto lo tiene que saber mucha gente porque definitivamente quizás esto sea un cambio de vida completamente a lo que es su vida habitual, ¿no? Tienes una energía Claro. padrísima, Marta, de verdad. Muchas Qué gracias. gusto platicar contigo. En serio. Muchas gracias. Yo me siento feliz de estar con ustedes. Gracias por entender el tema también, por hacer preguntas tan interesantes y tocar puntos tan padres, porque cuando yo hablo, pues me falta por decir muchas cosas y es hasta que vienen
chicos como ustedes Muchas que gracias. me empiezan a decir esto y empiezan a hacer preguntas o a poner atención en tema que no traté, pues me ayudan a abarcar ese tema que yo no dije. Entonces les Claro. agradezco muchísimo. De Al verdad. contrario, Te agradecemos. Muchas gracias. padrísimo. Más bien De los nosotros. episodios más interesantes que hemos tenido. Exactamente, sin duda. Muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos en este increíble episodio y Chao. nos vemos en una próxima oportunidad.